concepto materialidad. ¿Qué es materialidad? Bueno, allá por el año 1973 hasta el año 2001, el IASC, International Accounting Standard Committee, o Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿verdad? Crearon una serie de normas, cualquier cantidad de normas, para lo que es el comportamiento e instrucciones contables para la presentación de los estados financieros en un estándar internacional. En ese momento surge lo que es el concepto materialidad. Mucho más adelante, también tenemos que la materialidad la encontramos en las NIA, Normas Internacionales de Auditoría. El día de hoy estaremos hablando específicamente de la materialidad desde el punto de vista de la presentación de los estados financieros, ya que en la universidad probablemente escucharon el término materialidad en las clases de auditoría, que ese es otro manejo que en sí tiene mucha relación y casi, por decirlo así, es similar, ¿verdad? Pero el enfoque es distinto, dado que el enfoque de la auditoría externa es para emitir un dictamen, ¿verdad? Independiente, de acuerdo a lo que es la NIA 320, habla de lo que es este tema de la materialidad, pero el enfoque de hoy del webinar, vuelvo a repetir, que es basado a la presentación de los estados financieros. Bajo NIF, tiene mucha relación con la NIC 1 y con el marco conceptual de la norma. Aclaro esto para que evitemos cualquier malentendido de los conceptos. Bien, y el marco conceptual de la norma nos habla, literalmente dice que la materialidad o importancia relativa es la información, es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensobrecimiento podría esperarse razonablemente que influya que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general vayan a tomar decisión al respecto de ella, ¿verdad? Muy bien. Veamos cuál es la importancia de la materialidad. El papel de los estados financieros principales es el propósito de informar con facilidad una visión global de la situación financiera y el rendimiento de cada entidad. Para esto es necesario que nos informemos sobre cómo van a estar los activos, cómo van a estar los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y el flujo de efectivo. Vamos viendo que en términos de presentación de los estados financieros, habla también de lo que es el juego de los mismos, el cual está comprendido por 5, ¿verdad? Que ya los conocemos. Balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas explicativas a los estados financieros. El término materialidad para la presentación de los estados financieros recae sobre ese compendio o juego de estados financieros. Muy bien. Entonces, la situación pasados de la entidad para que los usuarios puedan proporcionar entradas de efectivo y comprender las tendencias. El cálculo de la materialidad y el análisis, una vez realizando ese cálculo con los estados financieros, es vital. Vamos a ver aquí, dice, evaluación de la materialidad en las notas. Voy a hacer una pequeña lectura y después vamos a ir viendo las 4 fases que son importantes para evaluar la materialidad y para hacer su cálculo, y de esa forma vamos a aplicarlo a unos ejercicios prácticos, pero sí es necesario que comprendamos un poco acerca de lo que es, la relación que existe de la materialidad con los estados financieros y dentro de ellas, pues, las notas a los estados financieros. Las notas amplían una explicación, ¿verdad?, amplia de la información presentada en los estados financieros con mayor detalle, y algunas veces los complementan con información adicional, tales como sucesos después de la fecha de balance, pasivos contingentes, entre otros. Una guía sobre la revelación proporcionada por cada NIF. Sin embargo, en cada caso habrá que considerar los niveles de materialidad de esta y si hay información adicional que se requiere para la comprensión de los estados financieros. En cada periodo se debe actualizar la información con las nuevas circunstancias. Muy bien, les voy a comentar esto.
¿Sobre qué estoy fundamentando este webinar? Este webinar lo estoy fundamentando primeramente bajo una guía práctica emitida por el IASB, ¿verdad? La última actualizada, obviamente, para realizar los juicios y determinación del cálculo de la materialidad, ¿verdad? No es un comentario aislado o inventado por parte de nuestra firma o de su servidor, no. El fundamento de esta charla es la guía práctica para la realización de los juicios de la materialidad emitida por el IASB, la cual al final se la vamos a estar compartiendo con todo gusto. Pero podemos ver que dentro de lo que es el contenido de esta guía práctica, la misma nos dice que no es obligatoria la realización del cálculo de la materialidad para las empresas. Si bien es cierto, más adelante vamos a ver la importancia porque el IASB solicita o realiza, perdón, emite este tipo de guías para lo que es el adecuado uso de las administraciones en el cálculo de la materialidad. Tenemos por acá, dice, evaluación de la materialidad en el reconocimiento y la medición. Los requerimientos de reconocimiento y medición conforme a NIF se aplican si su efecto es significativo para los estados financieros. Por otra parte, vemos que la NIC número 8, en el párrafo 41, señala que los estados financieros que no cumplan con las NIF o que tengan dentro de ellos errores materiales, prácticamente son separados o son determinados como que no cumplen, ¿verdad? La NIC número 8 es la que nos habla de las políticas, también de los errores contables, ¿verdad? Y ahí en el párrafo 41 nos dice de que la compañía que no considere el efecto o que considere que tiene errores, los cuales son materiales dentro de sus estados financieros y no ha tomado medidas para corregirlos, pues automáticamente está incumpliendo con lo que es la aplicación global de la NIF. Por ello, podemos ver qué importancia y qué magnitud tiene lo que es la materialidad en la presentación de los estados financieros. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a poner un ejemplo muy popular. Materialidad en términos populares es que a ustedes le pregunten la edad. Pongamos que tiene 25 años, pues esa es su edad. Perfectamente nadie le va a decir cuántos años tienes y usted va a decir, bueno, tengo 25 años, tengo 6 meses, tengo 3 semanas, 2 días y 1 hora. No, la realidad de los casos es que cuando nos hacen ese tipo de preguntas somos específicos y revelamos la información adecuada para lo que es la buena práctica del conocimiento de la edad de un individuo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vengo yo y digo, bueno, tengo 25 años, en el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los meses, las semanas, las horas y los minutos? Pues eso no es relevante. Ese es un ejemplo para determinar que la materialidad cumple un impacto al nosotros estar demostrando un tipo de información. En el ejemplo popular, la información relevante es los 25 años. Los meses, pues no son relevantes, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que no es material en un sentido muy popular. Perfecto. Volvemos de nuevo a lo que son conceptual. Y aquí vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el IASB está considerando emitir guías como este documento de práctica, el cual yo les estoy hoy interpretando? Bueno, al emitir guías no obligatorias, se ayuda a que la gerencia utilice juicios para aplicar el concepto de la materialidad. Yo al inicio les decía que la misma guía nos decía que no era obligatoria, mas sin embargo el IASB solicita y recomienda la aplicación de ella. Ya les voy a decir por qué. Ponemos pausa de nuevo y vamos a suponer que tenemos a un contador de una compañía, el cual está llevando sus estados financieros bajo NIF
y quizás no tuvo la oportunidad de estar en una charla como esta o un webinar de la materialidad, pues ese contador tiene que elaborar, preparar y presentar los estados financieros y él en su momento va a aplicar su conocimiento. Si él desconoce del término de la materialidad, probablemente, digo probablemente, que él presente información que no sea tan relevante en el juego de los estados financieros. Puede ser que presente información de más o de menos. Puede ser que su informe, cuando en promedio le pudo haber salido de unas 30 páginas, puede ser que le salió de 100 páginas. Las 70 páginas es información no material o es irrelevante. Ahora, muy bien, vemos de nuevo, y retrocediendo al concepto, que el IASB recomienda que aunque estas guías prácticas no son obligatorias, las puedan aplicar las administraciones o las empresas o los contadores. También veamos el otro beneficio de la aplicación de estas guías prácticas. El contador meramente se quita una gran responsabilidad al hacer la presentación de los estados financieros. ¿Cómo así? Me va a preguntar usted. Perfecto. Cuando nosotros como contadores elaboramos una materialidad para la presentación de los estados financieros bajo los juicios razonables, de acuerdo al conocimiento nuestro del negocio, y la administración también hace sus aportes, pues lo soportamos en un documento, lo firmamos todos, lo archivamos y en algún momento para la realización de la presentación de los estados financieros, pues solamente basta con sacar aquel documento que firmamos del cálculo de la materialidad para presentación de los estados financieros y su contador se quita mucha responsabilidad de ello, porque probablemente en este dictamen o en este memorándum existe información la cual nos instruye qué información vamos a revelar, qué información no vamos a revelar y cuál es la necesaria para los usuarios principales de los estados financieros. Con esta actividad o con esta gestión nos evitamos el hecho de que, regresando al ejemplo anterior que les mencionaba, un contador emita un informe en su presentación global de 100 páginas, donde 70 páginas eran información no necesaria o irrelevante, sino que presentó únicamente su estado financiero con, por decirlo así, 30 páginas, y esas 30 páginas contienen todos los elementos que los usuarios principales de los estados financieros necesitan ver, ¿verdad? Entonces vemos cuál es la importancia de la materialidad. Hago pausa de nuevo y pongo otro ejemplo muy popular. Cuando menciono una fecha joven porque sé que el promedio de edad es muy bajo, ¿verdad? La mayoría son jóvenes. Entonces, supongamos que el promedio de edad es de 24 años y todavía le rendimos cuenta a nuestros padres, por ejemplo, y viene nuestro padre y nos dice, ¿qué hiciste esta semana? Pues le vamos a rendir cuenta y vamos a revelar cuáles son nuestros hechos. Obviamente, automáticamente, cuando la persona va a decir qué fue lo que hizo, va a poner un filtro y va a decir, bueno, esto lo voy a contar, esto no lo voy a contar, y no me van a decir que no. Probablemente algunos se estén riendo, pero eso sucede en la vida cotidiana. La materialidad viene a ser ese mismo filtro o esa misma función. Hablando ya técnicamente, la materialidad nos permite y nos dice, bueno, Gerson, tú vas a presentar esta información o vas a dejar de presentar esta información. Vamos al concepto del marco conceptual, valga la redundancia, de la materialidad o importancia relativa, dice que la información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensobrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones de los usuarios principales de los estados financieros. Muy bien. ¿Qué pasaría si como contadores no tenemos conocimiento de lo que es la materialidad y hacemos
o preparamos el juego de los estados financieros y revelamos cualquier cantidad de información sin considerar la guía que el IASB me ha proporcionado o sin considerar cualquier hecho relacionado con la materialidad y digo, bueno, a mí me pagaron por ser contador, por llevar la contabilidad, por presentar los estados financieros y yo lo voy a presentar, con eso cumplo. ¿Qué pasaría si yo cumplo con mi instrucción, hago los estados financieros, pero al final los presento mal? Gerson, ¿cómo así los presento mal? Bueno, hago omisiones, como dice el concepto de materialidad, inadecuadas, o hago expresiones inadecuadas o ensobrecimiento, que es un término que un sinónimo sería pues ocultar, ¿verdad? ¿Qué podría esperarse de esa situación? Bueno, yo cumplo con mi instrucción de presentar mis estados financieros, pero al final hice la omisión de actos o hechos relevantes para los usuarios financieros y va a repercutir en las decisiones que ellos tomen. En conclusión, para el ejemplo que les pongo, ¿hice bien mi trabajo? La verdad que no, porque el objetivo de los estados financieros es informar a un público en general, es que estén informados, principalmente lo describe el marco conceptual, 3 individuos. ¿Cuáles son? Los usuarios principales de los estados financieros, no lo digo yo, lo dice el marco conceptual. ¿Cuáles son? Número 1, los inversionistas actuales y los futuros. Número 2, los prestamistas actuales y futuros. Y número 3, otros acreedores actuales y futuros. En el ejemplo último que les pongo, ¿ustedes creen que si yo cumplo mi trabajo como contador y hago caso omiso al término materialidad en presentar información o en ocultar, en omitir información que es de relevancia, ¿ustedes creen que hice bien mi trabajo? No, porque al final los usuarios principales de los estados financieros, los 3 señores que les comentaba anteriormente que menciona el marco conceptual, no van a quedar satisfechos o van a tomar decisiones erróneas, probablemente. Muy bien, vamos a añadir su servidor. Bueno, voy a tener la particularidad de mencionar un término muy personal a ese concepto que habla el marco conceptual de los usuarios principales de los estados financieros. Yo también podría agregar algún cliente, porque los clientes importantes o algunos clientes dependen de nuestro servicio o dependen de lo que nosotros vendemos. Imagínense ustedes que nosotros seamos el proveedor de uno de nuestros clientes, pues, y que no exista a nivel nacional otro. Nuestra presentación de estados financieros, si no está siendo mostrada con fidelidad o con los parámetros considerados por la materialidad, créanme que podría ser un gran riesgo, tanto para el cliente como para los 3 señores que mencionábamos anteriormente. Podemos ver que esto podría generar un conflicto a mediano o largo plazo, si no es que a corto plazo. La moraleja del cuento de esta primera sección del webinar es que tengamos conciencia de que existen guías emitidas por el IASB para la creación, la elaboración y la documentación de la materialidad para la presentación de los estados financieros y que la pongamos en uso. Si bien es cierto, me dice que no es obligatoria, pero ¿qué pasaría si viene un auditor de otro país, en el cual sí, pongámosle que venga de Japón, ¿por qué no? Y diga, bueno, pues la firma trabaja con sus países aliados y este año va a auditarlo a usted y tiene varios requerimientos y dentro de ellos usted le dice, bueno, es que la verdad que este error es inmaterial. ¿Cuál sería su justificación de que es material o no es material si usted no tiene un soporte para demostrarle a la auditoría que usted está en lo correcto? Pues le va a decir él probablemente, pues, mostrame el memorándum o mostrame tu cálculo de materialidad para la presentación de los estados financieros
basándote en el IASB y voy a analizarlo con el equipo de auditoría. Si usted lo tiene, se quita una gran responsabilidad de ello. Podría aminorar el impacto en el informe de auditoría. ¿Qué quiero decir? Que contar con este tipo de prácticas, buenas prácticas internacionales, porque es un término internacional lo que es la actualización de la materialidad, nos sacaría de muchos problemas. Muy bien. Vamos a continuar revelando cuáles son las fases ahora para la elaboración de la materialidad. Quiero compartirles por aquí, vamos a ver si es posible. Permítame un segundo. Muy bien. Pueden ver, me confirman si pueden ver el diagrama. Ahí se mira, licenciado. ¿Verdad que se mira? Muy bien. El diagrama, proceso de la materialidad o importancia relativa en 4 fases. Vamos a ver cada una de las fases. Muy bien. Al final vamos a hacer las preguntas. Tenemos que son 4 fases. Podemos ver, la número 1 es identificar. La número 2 es evaluar. La número 3 es organizar. Y la número 4 es revisar. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver, denme un segundo que se me movió esto por acá. Muy bien. Podemos ver la primera, ¿verdad? Sí, sí se mira. Ok. Tenemos la primera, identificar. Bien, como contadores tenemos conocimiento que nuestra obligación es presentar estados financieros. En algún momento no sé qué información revelar o no sé incluso cuál omitir. Pues no, hoy ya estamos aprendiendo que existe una guía que contiene 4 fases y voy a documentar y soportar mi materialidad para que en su momento mi jefe, el gerente financiero o el socio o el contralor me pregunten, ¿y en base a qué estás presentando esa información en los estados financieros? Bueno, en base a las 4 fases que dice la guía emitida por el IASB, ¿verdad? La más actualizada. Al inicio, una entidad en la fase 1, identificar, se refiere a que una entidad identifica información sobre sus transacciones, otros sucesos y condiciones que los usuarios principales podrían necesitar para comprender la toma de decisiones sobre la provisión de recursos a la entidad. Ahora yo les pregunto, ya se los mencioné, ¿quiénes son los usuarios principales de los estados financieros? No según Gerson, Fabricio, no. Según el marco conceptual de la norma, son 3, lo voy a volver a mencionar: inversionistas actuales y futuros, número 2, prestamistas actuales y futuros, y número 3, otros acreedores actuales y futuros. Dice el concepto, ¿verdad?, que debe de tener la fidelidad en la identificación de qué información o qué transacciones o sucesos son importantes para los usuarios principales de los estados financieros, para su toma de decisiones. Muy bien, para satisfacer las necesidades comunes de información de sus usuarios principales, una entidad identificará primero lo siguiente. Lo que va a haber en los estados financieros son 3 puntos muy básicos. Va a haber el rendimiento financiero, va a haber el flujo de efectivo y va a haber obviamente la liquidez que está relacionada, ¿verdad? Cuando un usuario principal de los estados financieros necesita información sobre los estados financieros que tiene en sus manos, va a haber esas 3 cosas. Por eso dice acá requerimientos de la SNIF en la fase número 1. Hay una flechita y está asociado con los factores cualitativos y posteriormente a los factores cuantitativos. A la par de esa fase dice conocimiento de las necesidades comunes de información de los usuarios principales. Muy bien, entonces como contadores debemos saber que antes de emitir un juego de estado financiero debemos de tener una materialidad para la presentación razonable de los mismos y que en la presentación razonable
de los mismos, no revelemos información de más ni de menos, sino que la justa, para que el conocimiento de las partes que son los usuarios principales queden satisfechos. Muy bien. Para ello, vamos a ver el tema de qué información es cuantitativa y qué información es cualitativa. Bien, la información es cuantitativa cuando hablamos de numerario, cuando hablamos de montos. Yo les voy a poner este ejemplo en mi vida, en el tiempo que he estado trabajando en este tema de lo que es auditoría externa, poco más de 10 años. Algunos contadores dicen, es que eso es inmaterial, es que eso es inmaterial, eso no es material. ¿Cómo me lo puede demostrar? Pues ellos lo dicen solo por decirlo, valga la redundancia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Debemos de tener este registro o este cálculo de la materialidad para soportar ese argumento, porque un factor cuantitativo es material si genera un impacto en un estado financiero. Imagínense ustedes que nosotros vamos a hacer un suponer que existe un contador el cual no tiene supervisión razonable, no tiene un debido proceso de revisión en la elaboración y preparación de estados financieros, y viene el contador por estar jugando X o Y juego, ¿verdad? Ahí por el celular o qué sé yo, ingrese una información que no es correcta en los ingresos de más de 100 millones. Pero como no hay revisión, así se fue el estado financiero, no pasa nada. ¿Ustedes creen que esa información al final va a generar un impacto? Sí, debe de haber un proceso de revisión genuino donde se aplique el concepto materialidad. Esa diferencia entonces de 1 millón o no sé cuántos millones dije, vamos a aplacarla con esta medida, el término materialidad. Eso es identificar, como dice la fase 1, identificar qué información es necesaria para que los usuarios de los estados financieros puedan tomar sus decisiones. ¿Ustedes creen que si un usuario de los estados financieros, por ejemplo, los prestamistas, que son el segundo grupo que habla el concepto, miran que han disminuido nuestras ventas en el 90% de un periodo con otro, ¿ustedes creen que los podría alarmar eso? Sí, claro, ya no nos van a prestar plata. Las líneas de crédito van a disminuir. Si antes nos prestaban 2 millones, ahora solo nos van a prestar 100,000, porque ellos no van a arriesgarse de buena fe. Van a decir, no, yo tengo fe de que me va a pagar la empresa X. No, ellos tienen estructuras de análisis financiero para tomar decisiones. Y si miran un informe o un estado independiente, o un estado financiero independiente, perdón, ellos dicen, no, estos ingresos han bajado. Entonces, esta información nos sirve como usuarios financieros para no continuar con la línea de crédito de la empresa X. O si ellos miran el escenario contrario, que nuestras ventas incrementaron en un 80% de un año para con otro. Vamos a poner un ejemplo real ahorita. Las empresas que distribuyen suministros de salud, por ejemplo, mascarillas, qué sé, otras cosas, vaya, las que distribuyen gel antibacterial. Esta gente, pues, sus ingresos se han elevado. Automáticamente se revela esta información en los estados financieros, y el usuario del estado financiero en el grupo número 2, como ser los prestamistas, dicen, bueno, no, a este personaje pues le ha ido muy bien y yo con todo gusto le voy a dar el préstamo que él quiera. Podemos ver que la materialidad influye en la presentación de los estados financieros. Vamos a ver un factor cualitativo. Un factor cualitativo podría ser algo que no está relacionado meramente con el monto. Por eso el memorándum que preparemos de la materialidad debe de ir fundamentado en su estructura cuantitativa, cuál va a ser el monto material, y la estructura o el análisis cualitativo. Por ejemplo, cuando se trata de juicios legales. Entonces, quizás al inicio no exista
un monto estipulado para una posible pérdida de acuerdo a términos legales por la generación de una demanda para la compañía. Pero ese es un tema cualitativo, o sea, no está en numerario todavía, pero en algún momento se puede materializar y eso se va a cuantificar y va a impactar en los estados financieros. Esa es una información externa. ¿De qué parte? Pues de los juzgados. Como contadores, como administración, debemos de estar atentos a ese tipo de información. Como auditores externos también, para revelar en nuestros informes cualquier situación de estas. Esa podría ser parte asociada con la fase 1. Vamos a ir rapidito porque quiero ver los ejercicios con ustedes. Rapidito, fase número 2, pues lo que les hablaba al respecto de los factores cuantitativos y cualitativos, evaluar qué monto pesa, qué monto es material para la presentación o qué monto es inmaterial. Les voy a presentar un ejemplo. Vamos a ver, para la evaluación al respecto de un factor cuantitativo. Estamos presentando la nota de ingresos en los estados financieros, bueno, en las notas explicativas de los estados financieros, y tenemos ingresos por ventas de 1 millón. Tenemos como segunda línea ingreso por prestación de servicio sobre la venta que realizamos. Supongamos que es un producto que se le da mantenimiento técnico, pues la empresa vende el servicio, por ejemplo, de cómputo, pero también presta el servicio sobre el mantenimiento de ese equipo. Y tiene dos líneas de ingreso, una por venta y la otra por prestación de servicio. La segunda línea tiene un monto de 500,000, 1 millón para las ventas, 500,000 para la prestación de servicios, ambos son ingresos. Hay una tercera línea, la tercera línea en la nota de los estados financieros dice otros ingresos. Esa línea tiene un monto de 8 millones para que sumarice todo esto y al final todos son ingresos. Ahí está el error. Hay un factor cuantitativo. Hay un monto que está pronunciándose a pasos agigantados. ¿Cuál es? Pues el que no tiene explicación qué tipo de ingreso es, el de los 8 millones, que dice otros ingresos. Créanme que si un usuario principal de los estados financieros, como un inversionista o como otro acreedor, vaya, pongamos el ejemplo de un inversionista, va a decir, no, este contador preparó mal estos estados financieros, esos 8 millones de otros ingresos, no sé qué es, pues. No, la verdad que vámonos por la otra empresa. El otro estado financiero revela más los temas materiales y tengo más información ahí. Me siento más en confianza para hacer esta inversión. Estos estados financieros, no sé qué son esos 8 millones. Imagínense cómo puede influir todo esto en la toma de decisiones. Podemos ser objeto de descalificación para una inversión o incluso para algún beneficio en algún negocio. Muy bien, vamos ahora a la fase 3. La fase 3 es un poco rápida y similar, ¿verdad? La fase 3, bueno, una entidad considera los diferentes papeles de los estados financieros principales y las notas al decidir si presenta un elemento de información de forma separada en los estados financieros principales, agregarlo con otra información o revelar la información en las notas. El producto de la fase 3 es el borrador de los estados financieros. Muy bien. ¿Qué sucede cuando tenemos un borrador de los estados financieros? Un borrador es, por decirlo así, es un estado financiero que no está concluido. Cuando elaboramos el borrador de los estados financieros, lleva el análisis, digamos, a un 99%. Ese 1%, pongámosle, o no sé, cualquier otro tipo de porcentaje, pues va a ser medido en la revisión que tenga ese borrador al momento de encontrar errores, detectar deficiencias en la presentación y al corregirla vamos a obtener el 100% de un informe final, una presentación de estado financiero final a un 100%. Eso es básicamente la fase 3 en el uso de la materialidad.
Veamos la fase 4 para pasar de un solo a los ejercicios porque el tiempo va volando. La fase 4 es revisar. Al revisar su borrador de estados financieros, una entidad se basa en su conocimiento y experiencia de sus transacciones, otros sucesos y condiciones para identificar si se ha proporcionado en los estados financieros toda la información material o con importancia relativa. El proceso final es la revisión. Esta revisión recae desde el inicio. Vamos a ver qué información es la que vamos a separar, pero antes de todo vamos a saber quiénes son nuestros usuarios principales de los estados financieros. Probablemente el punto número 2 no esté determinado para una compañía como usuario de estados financieros, porque probablemente no necesite de préstamos porque es una empresa tan líquida o los socios son tienen bastantes posesiones y al final deciden mejor invertir o decir, bueno, no vamos a sacar ningún préstamo. Entonces, los prestamistas o financieras o bancos que hacen financiamientos para los negocios no son un usuario principal para los estados financieros. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a recaer la información presentada para los demás usuarios, para los inversionistas o los otros acreedores. Muy bien, vamos ahora a pasar a los ejercicios prácticos. Vamos a pasar a los ejercicios prácticos. Tenemos por aquí el primero. ¿Me confirman si lo pueden ver, por favor? Sí, Dick, se mira. Muy bien. Tenemos un ejercicio práctico. Dice, una entidad tiene una política para capitalizar los desembolsos relativos a elementos de propiedad, planta y equipo por encima de un umbral especificado y de reconocimiento de los importes menores como un gasto. Muy bien. Si nosotros estamos conscientes de que tenemos políticas bien fundamentadas para la realización de los registros de las cuentas, ¿verdad? Y al final podemos tener una estructura de estado financiero fundamentada en políticas que están bien realizadas, pues perfectamente debimos haber considerado la materialidad para efectos de el registro de los mobiliarios del tema de propiedad, planta y equipo, porque en este ejemplo la norma 16 propiedades, planta y equipo requiere que los costos de un elemento de propiedad, planta y equipo se reconozcan como un activo cuando se cumplan los criterios que menciona el párrafo 7 de la NEC 16. ¿Y cuáles son esos criterios? Pues número 1 sería el que el activo adquirido o comprado genere beneficios económicos para la compañía, y número 2, que el costo de ese activo pueda ser medible razonablemente. ¿Qué quiere decir? Que en la política para el reconocimiento de activos fijos en propiedad, planta y equipo, debe de revelar qué importe es el umbral o qué importe es el adecuado para yo poder denominar a un activo como propiedad, planta y equipo. Y los inferiores a ese monto, por ejemplo, supongamos que hay montos inferiores, bueno, esos van a ser gasto. Mi política debe de estar muy bien definida. La norma me lo describe literalmente, lo recomienda. Esto sí es obligatorio lo que estoy hablando al respecto de la NIC 16. Si no lo tenemos cumplido, pues vamos a tener problemas con los auditores, vamos a tener problemas con quien sea, en algún momento con los jefes si se dan cuenta. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. En algún momento una compañía, haciéndole su revisión, presentó el auxiliar de activos fijos, el cual tenía inclusiones en el auxiliar de activos fijos por 50 lempiras, reparación de silla por 30 lempiras, se compró un barniz y una brocha, 80 lempiras, todo eso se iba capitalizando al activo. ¿Qué pasó? La presentación o el marco de referencia contable era NIF.
así nada, un estándar internacional exigente. ¿Qué pasó ahí? Pues esos activos que estaban reconociendo por 80 lempiras, por 30 lempiras, que al final en volumen cuantificaban un monto superior a una materialidad numerosa, pónganle, estos eran gastos, no en sí eran calificativos para capitalizar como activos fijos, porque no cumplían con el párrafo 7 de la NIC 16. Me explico. Entonces, en la política se tuvo que haber definido, bueno, todo activo que sea superior o igual a $1,000, por ejemplo, este es un ejemplo, no significa que lo que dijo Gerson, de $1,000, los activos de $1,000 para arriba van a ser activos. No, es un ejemplo. Todos estos activos en la política deben mencionar, van a ser considerados como activos fijos. Y los que estén por debajo de este umbral son gasto. Esto lo va a hacer cada empresa, cada contador se va a sentar con la administración y va a hacer su análisis, porque esto es personalizado. Esto es full personalizado. Puede ser que existan dos industrias, pongámosle una industria minera X y una industria minera Y. Aunque sean industrias mineras, ambas tienen componentes distintos para lo que es la creación de las políticas. Puede ser que las políticas sean relacionadas, pero en sí no son iguales. Voy a continuar con el otro ejercicio, pero espero que hayan captado, ¿verdad?, lo que les quería mencionar. El otro ejercicio dice, una entidad es propiedad al 100% de su controladora. Esta le proporciona productos semiterminados que ensambla y vuelve a vender a la controladora. La entidad está totalmente financiada por su controladora. Los usuarios actuales de los estados financieros de la entidad incluyen la controladora, los acreedores de la entidad, bueno, como les mencionaba. ¿Qué pasa en este escenario? La entidad, al realizar los juicios de la materialidad o importancia relativa en la preparación de sus estados financieros, la entidad no reduce su información a revelar a solo el interés de la controladora o sus acreedores existentes. La entidad también considera la necesidad de revelar información para los inversores o prestamistas y otros acreedores. Entonces, el término materialidad aquí aplica para considerar que la información que se va a revelar en los estados financieros va a ser esta. Va a servir para la controladora, pero no solo para ellos, sino que para los que también menciona el marco conceptual, los prestamistas y otros acreedores, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama transparencia. Veamos otro ejemplo. El tiempo premia. Tenemos acá, una entidad tiene 20 inversores con el 5% cada uno de los derechos de voto. Uno de los inversores está particularmente interesado en información sobre el desembolso de la entidad en una localidad concreta, porque ese inversor opera otro negocio en esa localidad. Esta información podría razonablemente esperarse que no influya en las decisiones que otros usuarios principales realizan sobre la base de los estados financieros de la entidad. Perfecto. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Al realizar los juicios sobre la materialidad o importancia relativa, la entidad no necesita considerar las necesidades de información específica de ese único inversor. ¿Por qué? Porque es inmaterial, es irrelevante y porque la entidad concluye que la información sobre sus desembolsos en la localidad específica es información no material, es lo que decía al inicio. Y por ello decide no proporcionarla en sus estados financieros. Bueno, los que han sido contadores o los que son contadores saben que al contador le preguntan todo. Contador, tal cosa, lo llaman y tal cosa, y ya se realizó esto. O sea, los estados financieros revelan este tipo de información. Al final se tomó la decisión en el ejercicio de no revelar esa información para ese 5%, ¿verdad? O para ese inversor,
no se le reveló esa información específica porque no era material. Y si alguien le dice a este contador que preparó ese estado financiero, hey, ¿por qué tú hiciste eso? Mira que aquel señor inversionista que tiene el 5% de derechos a voto quería esta información. Usted le dice, pues mira, no lo hice porque el marco conceptual y porque la guía emitida del IASB me dice que no es material, y mi memorándum que fabriqué, que vos firmaste también, ahí lo tengo, me dice que no es material, por lo tanto no lo revelé porque no es material, y punto. Entonces ahí usted se cubre sus espaldas y ya todo el mundo está feliz porque estamos de acuerdo a un estándar internacional, no bajo un criterio de alguien. Dame esta información, quiero esta, dame esta otra información. No, nos apegamos a un estándar internacional. Veamos uno de los últimos ejercicios para entrar al tema de las respuestas y preguntas y respuestas. En el periodo anterior, una entidad tenía una cantidad muy pequeña de deuda pendiente. La información sobre esta deuda fue evaluada de forma apropiada como no material o sin importancia relativa en el periodo anterior, y de esta forma la entidad no reveló ningún desglose de vencimiento mostrando los vencimientos contractuales pendientes u otra información. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí para adelantarnos un poquito. La entidad podría concluir que sería necesario la introducción de los estados financieros, un desglose del vencimiento de la deuda del periodo anterior, para que los usuarios principales comprendan únicamente los estados financieros del periodo corriente. En estas circunstancias, podría ser suficiente una descripción narrativa del vencimiento de los saldos del periodo anterior de la deuda. O sea que aquí es un tema relacionado al periodo anterior. En el periodo anterior menciona que no se reveló porque no era material los vencimientos. En este año sí es material esa cuenta o la relación de esa cuenta. Por lo tanto, para efectos de presentación, pues vamos a agregar un pequeño resumen o descripción narrativo del vencimiento de los saldos del periodo anterior, únicamente para ilustrar y comparar un año con el otro. Obviamente, este año sí es material y sí lo revelamos en la nota, ¿verdad? ¿Cómo las cosas pueden ir cambiando? Bien, ya el tiempo está finalizando. Me confirma Nicole, por favor. ¿Hasta qué horas tenemos? Hasta las 8, Lick. No, continúe, Lick, no hay problema. Ah, ok. Muy bien. Entonces, básicamente, esos son unos pequeños ejercicios al respecto de lo que es la materialidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca del documento que debemos realizar como contadores, como financieros, para soportar nuestros juicios de la materialidad en cada una de las empresas que estemos o vayamos, porque hay contadores que van de una empresa a otra, ¿verdad? Ese memo de una empresa no se lo va a llevar a la otra, porque ya le dije que ese memorándum o esa información es específica para esa entidad. En la otra debe de hacer otro análisis y otros juicios. Ese memorándum, continuando con el plan o el detalle del webinar, vamos a explicar qué es lo que mínimo que debe de contener un memorándum de documentación de la materialidad. Debe de contener, número 1, la fecha de realización. ¿Y por qué la fecha de realización, Gerson? Bueno, sabemos que la presentación oficial de los estados financieros debe de realizarse al final o al cierre del ejercicio, al menos una vez al año. Y debe de estar soportado ese memorándum antes del cierre del periodo, porque antes del cierre del periodo me voy a encontrar con circunstancias en las cuales yo debo evaluar si es material o no tal transacción, tal actividad, tal error. Entonces me va a servir de que tenga una fecha de realización con mucha anterioridad para que mis juicios se materialicen desde el momento que se está registrando cualquier asiento en los estados financieros. Porque ¿qué pasaría si hago la contabilidad y estamos al 2019, al 31 de diciembre de 2019, y quiero soportar hoy mi memorándum de materialidad para ese año? No sirve. Solamente
para soportarlo y cumplir, pero al final el efecto se debió haber hecho o analizado muy antes. El punto número 2 que debe de contener el memorándum técnico para soportar la materialidad es por lo menos el alcance del memorándum técnico. En el alcance va a definir qué cuentas son las que va a estar aplicando este término, ¿verdad? Obviamente en el memorándum va usted a especificar que algunas cuentas van a estar regidas por la política que hay específicamente en ella. Vamos a poner el ejemplo de propiedad, planta y equipo. Tiene una norma específica para ella. Y en la política podemos mencionar qué monto es el adecuado para registrar un activo como activo y qué monto inferior a ese vamos a registrar como gasto cualquier compra de activo. En esa política debe decir eso. O sea que el memorándum técnico va a tener relación con las políticas contables. Me explico. Número 2, referencia técnica relacionada en base, perdón, número 3, referencia técnica relacionada. Aquí va a mencionar en base a qué usted preparó estos juicios de su soporte o de su documento. Va a decir en base al webinar de Gerson. No, no va a decir eso. Va a decir en base a la última guía actualizada por el IASB que me ayuda a tomar juicios para soportar la materialidad. Y ahí están los párrafos. Consta de 89 párrafos. Tiene para darse gustos. Ahí está el diagrama. En base también a la NIC, o tiene referencia con la NIC 8, que es la que habla de las políticas contables, errores contables, estimaciones contables, ¿verdad? Número 4, identificación de los usuarios principales de los estados financieros y de sus intereses en común. El concepto, el marco conceptual ya se lo da, son los 3 que yo le mencioné hoy, que lo dice el IASB. Puede agregar otros, usted puede decir, bueno, según el marco conceptual están estos 3, pero según nosotros también creemos que el cliente X, porque ese cliente depende su operación total de la materia prima que nosotros le estamos dando. Entonces, consideramos que ese señor nos ha comprado mucho. Bueno, ese señor es un usuario principal, pues perfectamente lo puede incluir. ¿Qué pasaría si existe alguna transacción en algún momento o en la presentación de los estados financieros para el tema de los inventarios? Pues si consideramos a ese señor como cliente, pues en el juicio de nuestro memorándum va a ser suplida su necesidad al querer ver la información que él quiere observar en nuestros estados financieros. Si nosotros decimos, no le vamos a dar información a ese cliente, pues probablemente él al ver nuestros estados financieros va a decir, bueno, estos no me quieren dar nada, no me quieren mostrar nada. Revelaron unos estados financieros, pero yo no veo nada de materias primas, de inventario que ellos tengan, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Algo por el estilo. Número 5, análisis de variación de los estados financieros. ¿Por qué el análisis de las variaciones? Es la comparación de las cifras de un año con otro. Porque miramos la tendencia del comportamiento de las cifras. Cada año debemos de soportar este documento o memorándum de materialidad, porque un año va a ser distinto de otro. Puede variar mínimo o puede ser similar. Pues bueno, yo se los aseguro que el memorándum para cálculo y soporte de la materialidad que se ejecutó en el 2019 es totalmente distinto al año 2020 por el efecto COVID-19. Se los aseguro, y ustedes saben muy bien, porque han habido tantos impactos en tantos negocios que se tienen que cambiar esos juicios, ¿verdad? Y la variación de las cifras nos da la tendencia de las cuentas, la demanda y la oferta, pues tantas cosas que podemos ver. Número 6, que debe de llevar, punto número 6, que debe llevar este memorándum, son los juicios para determinar el cálculo de la materialidad. Aquí agarra a los que toman las decisiones de la administración, al financiero, al contador, al auxiliar que está más interesado en la empresa o en el negocio, lo llama a venir. Vamos a tener una reunión, a los dueños o a quién sé yo, imagínese usted. Vamos a hacer los juicios para determinar la materialidad de la presentación de los estados financieros de la compañía. Ya leímos la guía práctica del IASB, ya participamos en el webinar
¿verdad? Ya leímos el marco conceptual, bueno, ya leímos de todo, hagan sus aportes. Aquí se documentan todos los juicios, se van calificando y descalificando. Número 7, el cálculo específico, eso es facilito. Una vez teniendo los juicios para determinar el cálculo solo es simple matemática con una calculadora, ya, y aparece el monto materialidad. Número 8, aspectos cualitativos a considerar. ¿Qué pasa? Anteriormente, como número 7, denominamos el cálculo o monto de la materialidad, pero no hay que descartar lo que nos decía la fase 2, los aspectos cualitativos, aquellas situaciones que quizás no tienen un monto en el momento, pero probablemente después puede generar un impacto para los estados financieros. Aquí hay que soportar todos los aspectos cualitativos. Si usted lee esta guía, se va a encontrar con varios de estos ejemplos. Aquí trato de ser resumido por temas de tiempo, ¿verdad? Número 8, aspectos cualitativos, ya lo vimos. Y número 9, personal de la administración que firma el memorándum técnico, el contador, el financiero. Ahí tienen que estar todos, porque muchas mentes van a dar más soporte, más sabiduría a la concentración de este memorándum. Podemos ver en conclusión que el tema materialidad no solamente aplica para la NIA 320 para los auditores externos, no, el término materialidad aplica para las empresas, para la presentación de los estados financieros, fundamentado en la guía práctica. Ha mencionado muchas guías prácticas. La última es la del 2018. Esa es con la que estuvimos hoy preparando este webinar y yo se la voy a compartir. Ya les voy a explicar cómo. Continuamos con las conclusiones. Debemos de saber que es importante considerar el tema de la materialidad para no expresar en los estados financieros información de más o de menos, sino que lo razonable, el estándar, la información que necesitan ver los usuarios principales de los estados financieros. ¿Quiénes son? Los inversionistas actuales o futuros, los prestamistas actuales o futuros, otros acreedores actuales y futuros. Y yo personalmente le agrego los clientes, ¿verdad? Porque hay clientes que son importantes y clientes que han hecho a los negocios ricos. Y hay que ser fiel a esos clientes, ¿verdad? Cuando hablamos de términos de negocio, decir, bueno, este cliente me ha comprado, me ha generado el ingreso del 80%, pues para mí, aunque el marco conceptual no lo menciona literalmente, para mí es considerado un usuario principal de los estados financieros. Entonces, en el cálculo de la materialidad lo voy a considerar para que tenga información al respecto de. Muy bien, entramos ahora al tema de las preguntas y respuestas, licenciada. Ok. Hay otra pregunta que dice si la Comisión Nacional de Bancos y Seguros tiene algún porcentaje de materialidad en la preparación de la información financiera de las instituciones que regula. Casi se entrecortó. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, perdón. Si tiene algún porcentaje de materialidad en la preparación de la información financiera de las instituciones que regula. Ah, sí, miren, eso es muy confidencial. Las firmas y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros maneja su metodología, vamos a decir, para el cálculo de la materialidad. Y esta pregunta quiero hacer un énfasis y muy importante. La materialidad de la cual yo le hablo a la presentación de los estados financieros, esa materialidad me va a servir para la presentación de los estados financieros. Esa materialidad en ningún momento va a apoyar, sentársela a un auditor y decirle, señor auditor, mi materialidad es de 5 millones y que me puso en el informe, en la calificación es de 4 millones, entonces para mí no es material, por favor quítemela. No, eso no puede ser. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros trabaja con su metodología y ellos emiten un informe totalmente independiente, así como cualquier otra compañía auditora. Esa información de la materialidad solo sirve para el uso interno en la presentación de los estados financieros, pero en algún momento no va a influir sobre la decisión de los auditores de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tampoco así en las decisiones que tomen los auditores independientes, porque la materialidad que ellos calculan
está basada a las NIA y el dictamen que ellos emiten es de acuerdo a su trabajo, es independiente, ¿verdad? Entonces, ellos manejan esos, volviendo a la pregunta, ellos como comisión manejan su metodología, pero eso no se puede revelar, ¿verdad? Ellos manejan su metodología. De acuerdo. Hay otra pregunta que dice, bueno, y usted mencionaba el tema del COVID, ¿verdad? Y también en alguna parte de la presentación mencionó de que, por ejemplo, si un usuario de un conjunto de estados financieros mira que hay un decremento en los ingresos del 90%, por mencionar algo, pues algo alarmante, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería su comentario respecto a cómo calcular la materialidad bajo este escenario del COVID? Pues como usted bien mencionaba, la mayoría de las empresas pues, han visto bastante menguados sus ingresos. Bien, aquí nos va a servir lo que yo les decía, el análisis de la variación de las cuentas de un periodo con el otro. Vamos a suponer que estamos al 31 de diciembre del 2020 o podemos hacerlo con meses, ¿verdad? Pongámosle, podríamos tomar una tendencia para el análisis de hacer la comparación de mayo 2020 a mayo 2019, periodos completos. Podríamos obtener evidencia para soportar nuestro memorándum y decir, bueno, en mayo yo vendía, del 2019, yo vendía 1 millón. En mayo del 2020 estoy vendiendo 50,000. Tengo una variación en los ingresos, hay un impacto grande y no solamente miro mayo, sino que ya vi también abril y los meses anteriores. Entonces podemos ver ahí en la variación de las cuentas, el impacto es numeroso y grande. Yo puedo ya ir tomando una decisión para considerar mi materialidad. Obviamente, la materialidad en este caso va a reducir, su monto va a ser inferior a la del año pasado, porque probablemente estuvimos en una mejor posición como empresa el año pasado, pero las transacciones fueron grandes, los ingresos grandes, entonces la materialidad obviamente va por esa misma vía, debe de ser numerosa o grande. Pero este año, como las cosas no han ido bien, así como bajaron las operaciones, los ingresos, también debe de bajar la materialidad. Voy a hacer un paréntesis. Les recomiendo que lean un libro al respecto de la materialidad realizado por el profesor Chin Wong. Es un estadounidense, ¿verdad? Con descendencia china. Él lo emitió en el 2000, perdón, no, en el 97. Este libro habla de la elaboración de la materialidad de las empresas europeas. Podemos tomar elementos de ese libro para poder tener criterios para elaborar nuestros juicios en la elaboración del memorándum de la materialidad, ¿verdad? Entonces, en conclusión, a la pregunta, sí va a ser totalmente diferente la materialidad este año en comparación a los años anteriores. Póngale que si un error el año pasado era para un error de 100,000 lempiras, se consideraba no material, es irrelevante, este año le puede ocasionar un problema por 5,000 lempiras, es decir, no, por la condición en la que estamos, pues 5,000 lempiras es razonable, o material, qué sé yo, hay que analizarlo muy bien. Licenciado, hay una consulta bastante interesante que dice cómo aplicar la materialidad en Honduras si la mayoría de las empresas no utilizan NIF y tampoco NIC. Muy bien, muy buena pregunta. Miren, alrededor del 90% ha reducido el índice. Antes era el 95% de las empresas que no aplicaban NIF, ni NIF pymes o apéndice para las pymes, ¿verdad? Ahora son el 90%, un número grande. Probablemente hoy estemos alrededor del 88%, casi el 90%, de empresas en Honduras no aplican las NIF. Para un término materialidad utilizado en un marco de referencia distinto a las NIF o a las NIF pymes o apéndices, pues literalmente las normas lo establecen como un marco de referencia definido por la administración
¿Qué significa? Que la administración diseña las políticas de acuerdo a las mejores prácticas. Y le hago así porque probablemente algunas empresas o administraciones se valen de eso. No, es que para mí una buena práctica es hacer esto, pero quizás no sea lo adecuado. Pero si hay una empresa que no está bajo NIF, ni bajo NIF para pymes, y quiere adoptar este modelo, este memorándum de la materialidad, perfectamente lo puede hacer. Incluso puede adoptarlo diciendo, yo me fundamenté en la guía práctica para la realización de los juicios de la materialidad emitida por el IASB, y le va a decir su financiero, su jefe, estás loco, pues vos no sabes que aquí no llevamos NIF y por qué lo estás haciendo. Mire, es el único lugar donde yo puedo encontrar esta información como buena práctica, y sé que yo no llevo o nosotros no llevamos la contabilidad bajo NIF, pero estoy tomando únicamente elementos porque yo no quiero inventar, ¿verdad? Todo lo que les he hablado aquí no ha sido invento, todo está en el marco conceptual, está en la guía práctica para la realización de juicios en el desarrollo de la materialidad. Entonces perfectamente se puede abocar a esta guía práctica. Entonces, y le voy a decir cómo va a confrontar de una buena forma y agradable a su gerente o a su jefe, y le va a decir, lo tomé de ahí porque es la única fuente que yo tengo para soportar mis juicios. Obviamente no llevamos el marco de referencia NIF, pero únicamente estoy tomando elementos, y le pone un par de ejemplos. ¿Qué pasaría si pasa esto y esto y esto? Y al final le va a terminar dando la razón si la persona es abierta perfectamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le podría decir, pero de que lo debe de hacer, considere hacerlo, ¿verdad? Lick, no quedó muy claro el tema de las fechas. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en 2020. ¿Cuándo debimos hacer el memorándum? ¿Se hace al final? ¿Se hace al principio? Esa parte se la puede explicar, por ejemplo, ahorita 2020, el memorándum, ¿cuándo debí de haberlo hecho? Muy bien, tomamos, si bien es cierto, la guía para para el tema que estamos hablando del IASB no menciona una fecha, esa fecha queda a nuestro criterio, pero mi criterio lo fundamento en la experiencia que he llevado en mi trabajo. Nosotros podemos fundamentar este memorándum antes del cierre del periodo. Podría ser después del primer trimestre, recomendaría yo, porque podríamos comparar el primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2019. Podemos ver una tendencia. Pero ¿por qué digo que lo debemos de hacer antes? Porque si nosotros no tenemos un memorándum en el transcurso del año, del ejercicio, probablemente estemos diciendo, esto es material, esto no es material, pero ¿en base a qué? A lo que usted piensa. Si usted piensa que 50,000 lempiras es material, probablemente otro diga, no, eso no es material. Ahora bien, si contamos con este memorándum, después del primer trimestre, no, hombre, no nos vamos a pelear por eso. Saquemos el memorándum. ¿A dónde está? Aquí está, miren, ya lo firmamos, y aquí dice, miren, aquí firmamos todo y dice, en el primer trimestre vimos la tendencia y por lo tanto esto no es material. Ah, es cierto. Entonces, eso nos ayuda a tener juicios para la realización de reconocimiento y medición, que eso sí lo menciona la guía. ¿Qué dice? Debemos de tener el cálculo de la materialidad para el reconocimiento y la medición. ¿Y cuándo es el reconocimiento? El reconocimiento es al momento de hacer el registro. Reconocimiento es igual a postear, como le llamamos, a registrar, a hacer el registro, el asiento diario o póliza. Entonces menciona que al hacer el registro, ¿y cuándo hacemos los registros? ¿Será que los hacemos después del cierre del ejercicio? No. Después del cierre del ejercicio hacemos los ajustes o los últimos registros asociados con el cierre, pero los registros los hacemos dentro del periodo contable. Entonces, por eso su servidor recomendaría que lo hagan después del primer trimestre. Incluso lo puede hacer
en mayo, en junio. No quiero decir que tomen esa fecha como referencia, porque ni la misma guía del IASB lo dice, pero al momento de decirme que lo debo de considerar para el reconocimiento y la medición, me está diciendo que lo debo de hacer antes del cierre del periodo, ¿verdad? Ok, entonces la respuesta concreta sería antes del cierre del periodo. Antes del cierre del periodo, probablemente después del primer trimestre. Digo primer trimestre porque es un cuarto de año y que usted ya tiene una medición y una tendencia. Ya puede decir, bueno, en estos meses me fue así en comparación a los meses del periodo anterior. Tengo una tendencia, ¿verdad? Ok. Dice, el decreto ejecutivo emitido por el gobierno para decretar emergencia por COVID sería un soporte de materialidad para justificar el cierre por cuarentena en la empresa y el no registro de ingresos. Definitivamente. Definitivamente, viendo cuáles son los juicios y razonamientos porque la pregunta está bien general, ¿verdad? Porque yo le voy a mencionar algunos negocios ya abrieron, otros están a medio vapor, otros no van a abrir. Por ejemplo, algunos que no han abierto, supongamos los negocios por ejemplo, los que hacen actividades deportivas o que tienen relación con la conglomeración de personas, esos negocios están estacionados perfectamente, pueden tomar ese dictamen o requerimiento de ley para soportar sus juicios en la documentación de la materialidad. Es algo que ha impactado a los negocios. Incluso les voy a decir y se lo voy a compartir también. El IASB emitió una serie de recomendaciones específicamente respecto del COVID, ¿verdad? La estaba viendo en estos días por ahí y habla recomendaciones aplicables para la NIC 8, varias normas son mencionadas ahí, ¿verdad? Porque la situación que se está viviendo es bien difícil para los negocios, entonces perfectamente sí le puede soportar ese documento legal del gobierno para soportar su materialidad en el caso de la persona que nos consultó. Hola. 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 ¿Se me escucha? Sí, perfecto. La otra pregunta Sí, decía, ¿cómo aplicar la materialidad en instituciones del gobierno? muy bien. Como No, decía, la materialidad es realizada de acuerdo a la personalidad de la empresa o del negocio. Una empresa del Estado perfectamente se le puede realizar una materialidad. Ahora se les está ingresando lo que es las normas del sector público. Perfectamente está ligada con el tema de las NIF y puede soportarlo de acuerdo a los riesgos, de acuerdo al giro de la empresa, del sector público, de acuerdo a quiénes son los, vamos a decir, aquí cambiaría el marco conceptual, quiénes serían los usuarios principales de los estados financieros. Ya probablemente no serían los inversionistas y los otros, sino que esos en el memorándum, como es libre, ¿verdad? Es específico para la empresa de gobierno, se le podría mencionar que serían otros los interesados o usuarios financieros para ver la información de los estados financieros perfectamente. Ok, cuando usted mencionaba el ejemplo de propiedad, planta y equipo, hay un comentario por acá que dice, pero una política para registrar propiedad, planta y equipo puede ser diferente a una de materialidad y montos bastante diferenciados. ¿Cuál sería su opinión? Es correcto. Es lo que yo les mencionaba, que en el documento donde soporta la materialidad va a ir asociado el alcance y va a decir, este alcance aplica para, por ejemplo, para los errores cometidos en propiedad, planta y equipo. Y más abajito le pone por ahí, para la regulación de
esta cuenta ver la política, propiedad, planta y equipo de acuerdo a la NIC 16 y lo referencia. O sea que esto debe de estar enlazado. Tiene toda la razón la persona que escribió eso, porque, por decirlo así, si mi materialidad en el ejemplo era de $100,000, no significa que esos $100,000 en el memorándum que me sirven para materialidad en la presentación de estados financieros, lo voy a tomar para la cuenta propiedad, planta y equipo, en decir, bueno, los errores que estén por debajo de acá no le hagan caso. No, no necesariamente. Debe de estar referenciado a una política. En esa política habla específicamente de cuáles son las restricciones para los errores, ¿verdad? Para los reconocimientos de gasto o de activo, cuáles montos son los superiores para ello, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, sí, se relaciona, pero no es lo mismo, ¿verdad? Por eso incluso en el ejemplo que pusimos, hace referencia a la NIC 16. Hace referencia a la NIC 16. De acuerdo. Aquí hay una pregunta que me parece bastante interesante de aclarar o de contestar. Dice, hoy en día la transición a NIF tuvo que hacerse desde el año 2014, afectando 2013. ¿Puede una empresa hacer su transición a partir del año 2020 sin necesidad de hacer el periodo 2014 a partir del cual es obligatorio la adopción de NIF? Correcto. Prácticamente lo puede hacer desde ya, porque si esa ley fue emitida en su momento, hace muchos años, muchas empresas no lo han considerado como una obligación y no lo han materializado, no han hecho la transición. Creo que número uno, porque conocer de las NIF requiere más tiempo o requiere pagar a una persona que sepa o incluso requiere un poco más de trabajo. Entonces las empresas como que están un poco herméticas, pero si ellas de aquella fecha hasta hoy han considerado hacerlo, pues tienen que. Les voy a comunicar, Juntec mencionó el 20 de diciembre del 2019 un comunicado, la obligatoriedad de la aplicación del marco de referencia NIF a nivel nacional. Estrictamente debe de ser aplicado, y el NIF para las pymes a quienes apliquen. Pero ¿qué pasa? Algunas empresas no lo han hecho. Las personas que no lo han hecho están incumpliendo en ese requerimiento por Juntec, el cual en su momento también fue mencionado en el 2016 por el fisco, ¿verdad? Pero lo oficializa como ente regulador de las normas de contabilidad y auditoría en el país, Juntec, el 20 de diciembre del 2019. Entonces, aquellas empresas que no han adoptado desde aquella fecha a hoy las NIF pueden hacerlo perfectamente sin considerar el 2013. Se cumple la fecha de implementación de la norma a hoy, ¿verdad? Se toma la fecha actual, no hay ningún problema. Pero las que no lo han aplicado, su marco de referencia ya no es principios de contabilidad generalmente aceptados en Honduras, que solo eran 15 principios, entidad, negocio en marcha, entre otros por ahí, ya no son considerados. Ahora se le denominan políticas definidas por la administración. Entonces, ¿qué pasa? En un informe de auditoría hay un párrafo que dice, bueno, no están cumpliendo con la ley estas empresas que llevan su marco de referencia de acuerdo a lo establecido por Juntec. Entonces se le agrega, está bajo políticas definidas por la administración, ¿verdad? Otra pregunta dice, a ver, desde el punto de vista del auditor externo, ¿cuáles son los parámetros para calcular la materialidad? Muy bien, eso está estipulado en la guía, ¿verdad? 320. Podemos considerar varios puntos de referencia o bases para el cálculo. Una podría ser un porcentaje sobre los ingresos brutos, otra podría ser un porcentaje sobre el total de activos, incluso otra podría ser por
utilidad antes del impuesto, ¿verdad? Porcentajes que al final las firmas auditoras en su metodología tienen estipulado. Es casi similar, ¿verdad? Esa es una información muy confidencial, pero sí estas son las bases en algún momento. Eso igual, eso se les menciona en la clase de auditoría, en la carrera, pues, por ejemplo, en la autónoma, eso se nos enseñó cuando se nos interpretó la norma y eso se ha mantenido, no ha tenido ningún cambio, ¿verdad? Compartirle, ¿verdad? La guía de la que usted ha estado hablando, porque Sí, sabemos que por lo que usted ha mencionado hay bastante estudio ahí, habrá que leer todos los párrafos que usted mencionaba, porque la guía presenta bastantes ejemplos. sí, Ah, ok. perfecto, así es. Y quería hacerles una invitación. Su servidor actualmente tiene un pequeño proyecto personal. Estoy abriendo un canal en YouTube, ¿verdad? Y les invito a que se puedan suscribir. Pueden buscarme ahí como Fabricio Amaya, Conta Music. Me van a reconocer por el peinado, ¿verdad? Así que yo les invito a que puedan suscribirse. En ese canal van a tener información de conceptos, explicación de conceptos de la norma, de finanzas, de conceptos de contabilidad, entre otros. Y si quieren pueden hacerlo desde ya. Les vamos a pedir, bueno, les voy a pedir personalmente yo que si ustedes quieren que les proporcione la información, pueden hacérmelo llegar por un comentario por ahí. Escríbanme su correo y yo les voy a enviar probablemente hoy mismo la presentación realizada en este momento del webinar para la materialidad, la presentación de los estados financieros. Les voy a enviar también la guía actualizada del IASB para que puedan soportar su materialidad, ¿verdad? Y así también van a tener el beneficio de poder estar viendo estos videos que expresan de una manera gratuita, ¿verdad? Sin fines de lucro es este proyecto, así que les invito a que se puedan suscribir, ¿verdad? Ok. Bueno, eso sería todo porque ya llegamos a 1 hora y media casi.